Entonces, vamos a compartir la pantalla. Aquí tenemos. Nos dicen, construye una tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos de clase con los puntajes obtenidos en la PSU por nuestra muestra de estudiantes. ¿Qué es lo primero que yo debo sacar? El total de datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Quién me dice cuántos datos hay? 120. 120, solo es contar filas y columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 10 por 12, 120 datos. Entonces, n va a ser igual a 120. 120 datos. Lo segundo que nosotros debemos sacar es el número de intervalos. ¿Cómo saco yo el número de intervalos? Profe, los intervalos son la cantidad de valores, ¿no? Eso, ¿cómo saco yo los intervalos? 120, le saco la mitad. No. ¿Qué? Raíz. Raíz cuadrada de 120. ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 120? Daría como 10.8 por ahí. 10.9. 10.9. Y porque si la de 121 es 11. 10.95. 5. Listo. Ahora, ojo, vamos a ser cuidadosos aquí. Si a mí me da 10.95, lo aproximo a 11. Si el decimal me da mayor a 5, lo aproximo a 11. Si me da menor a 5, lo aproximo, tomo el valor exacto, 10. Entonces, en este caso, yo voy a tomar 11. Ahora, seguimos sacando el rango. Dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor de mi muestra? 790, creo. ¿Quién me dice cuál es el dato mayor? Vamos a analizar bien nuestra muestra y quién me dice cuál es el dato mayor. 840. 840. ¿Seguros? Profe, yo creo que sí. Gabriela cree que sí. Bueno, Profe, aquí, sí es. yo aquí veo un 848. Y creo que es el número mayor. 848 menos el número menor. ¿Quién me dice cuál es el número menor? 360. 333. 333. 333. 330. 300. 300, hay un 300. Este que está aquí, el Ah, 300. sí. Entonces, 300. Ojo, yo debo identificar bien esos valores, porque si ya yo me equivoco aquí sacando los primeros datos, de ahí en adelante la tabla me va a salir mala. Ahora, ¿cuánto es 348 menos 300? $548. 548. 548. Ahora, cuarto paso, la amplitud. La amplitud va a ser igual al rango que me dio sobre el número de intervalos. 548 entre 11, ¿cuánto me da? $49.81. 49.81. Entonces, Se vamos a aproxima hacer, 50. pero ¿por qué se aproxima a 50? Porque nuestra muestra es grande y los valores son exactos, no son valores decimales. Si fuesen valores decimales y muy pequeñitos, yo tendría que tomar el valor exacto, 49.81. En este caso lo aproximamos a 50. Ahora procedemos a hacer ¿qué? Nuestra tabla.
¿Cómo sé yo cómo va a quedar la tabla? Ya yo sé que siempre voy a hallar esto que está aquí. Intervalo, marca de clase y la frecuencia son 3 y sus acumuladas serían 6. Entonces siempre va a ser 8 columnas. ¿Cuántas filas son? Una fila de los títulos, los 11 intervalos y el del total. Entonces son 13 filas, ¿verdad? Ahora vamos a llevarnos esto que está aquí para nuestro tablero para poder trabajar de una mejor manera y poder ir señalando los puntos que nosotros queremos. Ya les voy a compartir la pantalla para que podamos ver todos los datos en una misma y no nos toque estar subiendo y bajando. Veamos aquí la tabla. Bueno, aquí está listo el ejercicio. Ahora se los voy a compartir. Listo, ¿verdad? Tenemos nuestra tabla y tenemos los datos. Ahora, ¿quién me recuerda qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Cuando ya yo tengo ya la muestra, intervalo, rango y amplitud, ¿cómo empiezo a llenar mi tabla? Bueno, muchachos, ojo, el valor de la muestra, el menor, ¿cuál es? 300. 300. 300. Con corchete, 300. Y le sumo la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 50. Entonces, de 300 a 350. Y aquí cierro con paréntesis. Entonces, el siguiente comienza en 350 y va hasta 400. De 400 a 450. De 450 hasta 500. De 500 a 550. De 550 hasta 600. De 600 a 650. De 650 a 700. 700 a 750. De 750 a 800. ¿Y qué debo tener en cuenta aquí en el último intervalo? ¿Quién me dice? Se le colocan los dos corchetes para cerrar. Primero, ya el último cierra con corchete también. ¿Y va de 800 hasta dónde? Hasta el número mayor de la muestra. ¿Cuál fue el número mayor de la muestra? 848. 848. Y cierra con corchete. Hasta ahí estamos claros. Ahora, yo tengo la marca de clase. ¿A qué es igual la marca de clase? Límite inferior. Perdón, esto aquí es un más.
Límite inferior más límite superior entre 2. Por favor, vamos a sacar los datos. 300 más 350 650. entre 2. 325. 325. El segundo. Se suma, profe. Se suman estos dos y se 700, dividen. 750. 375. 750. Ah, ¿cómo así? Entre 2. Lo que te da lo divides entre 2. Ah, El siguiente. 425. 425. El que sigue. 650. Ah, no. 475. 475. El que sigue. 525. El que sigue. 625. ¿Cuánto? 625. No. 850. No. Sí, profe, 850. 550 más 600. 575. 1150. Y entre 2, 575. El que sigue. Ah, 625. 625. El siguiente. 675. Sigue. 725. El sigue. 775. Por último. 824. 820. 4. 4. Ya yo hice mi marca de clase. Ahora, ¿qué voy a hacer? La frecuencia absoluta. Esta fórmula que está aquí de la frecuencia relativa, vamos a cambiarla. Así, ¿no? F sub I entre N. Ahora, vamos a hacer la frecuencia absoluta. ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta? Los números que están entre 300 y 350, sin incluir el 350. El 350, si lo hay, quedaría en el intervalo de abajo. Entonces, empecemos. Los números de 300 a 350. 328. 328, 333. 333. 340, 300, 500, nada. 330, 330. 300. Bueno, Ya, profe. Ya. rectifiquemos a ver si hay otro entre 300 y 350 con el número de adelante. No hay más. ¿Cuántos hay entonces? 5, ¿verdad? 6. Ah, sí. 5. 5. 5. Escribimos 5. Ahora, de 350 a 400.
360, 360. 380, 372, 390, 390. Hay, aquí no hay. 368. 396. 315, profe. Me lo volé. Ah, no, no, no. 85. ¿Ya? Sí, profe, ya. Ya. No hay más, contamos. 1, 3, 5, 7. ¿seguro? La idea es hacerlo entre todos para no equivocarnos. 7, profe. 7. Ahora vamos con los de 400 a 450. 441. 441. 400. Ah, no. 405. 481. Profe, el 480, ¿por qué? Si es 481, profe. 450. Profe, 405. Está el 405. Bueno, aquí no está. Ahí está. En la cuarta fila. En la cuarta fila. 400 a 450. Entonces, 440, 405, 425. Ya. No hay más aquí. El Este no. 405, 415. 405. El Ya lo 400. puso. No, ahí falta una, profe. En la Profe, si no, sí, profe, séptima Diga. si fila. no estoy mal, se repite el 405. 5. No importa si se repiten. Entonces lo que yo voy es pasando fila a fila, de 400 a 450. 405, 405, 415, Y 432, 432. 415, 420, está dos 440. veces. 440. Ya no hay más. Y ya. ¿Cuántos hay? 1, 4, 7, 10. Hay 10. Entonces, vamos a el siguiente intervalo. ¿Cuántos hay? 478. De 400. 470. El 470. El 451. 481. 480. 480. Vamos a marcarlo, me da un momentico para empezar. Entonces, ya tenemos ahora de 450 a 500. 478, 470 y 470. 451. 451. 451, 480. 481. 456. 488. 468. 400. Yo voy buscando 456. 488. 9 y 88. 468. 468. Y 67. 460. 460. Está dos veces el 460. 490. 490. 462. 462. 455. 455. Y 455. 455. ¿Cuántos hay? 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16. 16. 16, ¿ves? Entonces anotamos 16.
Ahora el siguiente intervalo es de 500 a 550. 538. 508. 501. 500, sí. 509. Ah, no. 545, 531, 536. 536, 28. 512. 512. 504. ¿Dónde está el 504? Todavía no. No hemos llegado. Seguimos. 530. 530. 530 otra vez. 540. 540. 504. 18. 504. 520. 520. 540. 540. 535. 516. 36. 536. 37. Ya. Contamos. 2, 4, 7, 9, 12, 16. 14, 16, 18. Ah. Entonces anotamos 18. Seguimos. Ahora con los de 550 a 600. 550 a 600. 590. 580. 599. 560. 584. 558. 581. 580. 562. 599. 570. 587. 568. 554 y 500. No, mentira. Sí. 586. Profe, ahí se pasó un 573. 573. Ajá. 574. 581. 550. 595. 552. 562. Ya. Ya, bro. Contemos. 2, 5, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 24. ¿Sí? Vamos, 24. Ahora, de 600 a 650. 601. 601, 622, 630, 603, 620, 610, 643, 620. 640, 625, 636. Profe, se voló el 655 de atrás. No, porque es hasta el No. 50. 650. Sí, sí, sí. 615. 620, 20. Ya. 602, Está el Profe, 620. ahí 640, es, ahí. Otro nos falta, revisamos, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. No hay. Listo, contamos. 16, profe. ¿Cuál? 16. O sea, profe, 16 Ah, del 600. Ajá. 2, 4, 5, 8, 10. Bueno, 2, 4, 5, 9, 11, 16. Por favor, el compañero del desayuno con la cuchara, le agradezco. De 650 a 700. Comenzamos. De 650 a 700, 655. 655.
670, 174, 680, 675, 660, 690, 675, 681, 685, 650, 51. Revisemos. Aquí no hay, no hay, no hay. No hay. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 10, 4, 5. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ¿Y dónde está el otro? Hay 9. 300, ah no, 9. Son 10. Busquemos el otro. Profe, 665. Está Ahí, aquí. Ah, debajo del 500. debajo del 562. 2, 4, 6, 10. De 700 a 750. 748, 720, 720. Empecemos. De 700 a 750. Entonces tenemos 748, 2, 720, 3, 740, 735. Profe, 780 se lo voló. Ah, No. no, ya hasta 750. 708 y 701. Y ya. Y ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Falta 1. Velo aquí. No, ese es 750. Velo aquí, ¿ve? 735. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De 750 a 800. 780. 755, 780, 760, 790 y ya. Ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No hay más. 4. ¿Qué color le puso, profe? ¿Cómo? ¿Qué color le puso? El verdecito este, mira. 1, 2, 3 y 4. Ah, Y ahora, por último, los que hacen falta. El 848 y el 840. Dos Serían valores. 2 valores. Ahora, ya llené mi tabla, ahora ya llené mis datos, los tengo todos, ahora sí me dedico a la tabla. Frecuencia absoluta debe darme ¿cuánto? El total debe darme ¿cuánto? 120, ¿no? 120 debe darme el total. Entonces yo cuento. El 5 pasa igualito, 5. 5 más 7, 12, más 10, 22, 22, más 16. 40 y... No, señor. 38, 38, 38, 18 más 18, 56, 24, 80, 80. más 16, 96, más 10, 106. más 8, 114, 114. más 4, 118, 118. más 2. 120. 120. Entonces, hasta aquí mi tabla va bien. El mismo ejercicio me va diciendo que la tabla va bien. Ahora, vamos a hacer nuestra frecuencia relativa. Ojo, ¿para qué hago yo esto? Para indicarle al profesor de a dónde saqué yo los datos.
porque de no me toca hacer abajo en la evidencia cada una de las multiplicaciones. Entonces, por eso yo pongo la fórmula aquí. Mi primera dice, frecuencia relativa es H minúscula sub I es igual a F sub I sobre N. 5 entre 120, ¿cuánto me da? 0.041. 0.041. 7 entre 120, ¿cuánto me da? 0.058. 10 entre 120, ¿cuánto me da? 0.083. 16 entre 120. 0.13. 13. Cerradito. 13. O sea, 3. 100 puntos. Ese periódico. Listo. 18 entre 120, ¿cuánto me da? 0.15 cerradito. 0.15. 24 entre 12, ¿cuánto me da? 0.2 cerrado. Entre 120. ¿Cuánto? No es entre 120. Entre 120. 0.2. 0.2 cerrado. 16 entre 120. 0.3. 133. 0.133, ya lo tenía. El 10 también lo tengo. 0.083. El 8 entre 120, ¿cuánto me da? 0.066. 0,66. El 4. 0.033. 0.03. O 33. Da cerradito 0.03. 0. No, profe, el 0.033. periódico. Decimal periódico. Ahora, 0.016. 0,016 periódico. listo. Ahora, esta suma, ¿cuánto debe darme? Menor que 1. 1 o aproximado Aproximado. a 1. Entonces, contemos. El primero pasa igualito, 0.41. 0.41 más 0.058. 0.099 más 0.083. 0.182. 82. Más 0.133. 0.315. 0.15. 0.465. 165. 0.2. 0.665. Profe, una pregunta, mire, yo miré la tabla de reojo y ahí sale el 840 que no está marcado. O sea que se desmarcó solo o no no lo vi. No, hijo, lo que pasa es que estos dos números, 848 y 840, fueron los últimos. Entonces, como son los últimos, son dos, no los coloreamos, ya sabíamos que eran esos dos, se marcaron aquí. Ya entendí. Listo. Continuamos. 0.65 entre 0 más 0.133. 0.798. Más 0.083. 0.881. Más 0.66. 0.947. Más 0,33. 0,033. 0.98. 0.
98. 0.996. Entonces, nos dio muy aproximado a 1. Vamos bien, ¿verdad? La misma tabla me va indicando que vamos bien. Ahora, frecuencia porcentual. H sub I minúscula por 100. Aquí lo tengo. Me queda 4.1, 5.8, 8.3, 13.3, 15, 15. 2. 20, 20. sí, 0.2% está 20. 13.3. 13.3, 8.3. 8.3. 3, 6.6, 3.3 y 1.6. Ahora vamos a la acumulada. El primero pasa igualito, 4.1 y me queda el segundo, 9.9, 18.2, 31.5, 46.5, 66.5, 79.8, 88.1, 94.7, 98 y 99.6. Hasta ahí finalizamos nosotros nuestra frecuencia porcentual acumulada. Ahora, lo que nosotros tenemos para el día de hoy, que es que medida de tendencia central. Nos vamos a llevar nuestra tabla ya completica. Nuestra tabla. La vamos a pegar aquí en Word. Yo les comparto la pantalla. Listo, ya tenemos la tabla aquí llena. Ahora vamos a hallar, vamos a nuestra guía. Yo les voy a compartir qué nos dice la guía. Aquí la guía nos dice, la media aritmética, ojo, media aritmética es la suma, ojo, media aritmética es la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Entonces, esto que está aquí, yo me lo llevo. La suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y lo pego aquí. Entonces yo lo voy a recortar. Vamos a... No, ahí quedó muy... Ponerlo más grande. Para quedarme solo con la fórmula. Entonces, él me indica que yo debo sumar que todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Entonces me toca hacer una tabla donde ¿qué? Donde yo tenga marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, eso va a ser ¿qué? Una columna donde yo tenga, necesito este valor y este valor. Entonces yo me voy a quedar con estos tres espacios de la tabla. Ya yo Profe, sé no está compartiendo la tabla. Profe, se ve la guía.
La guía, bueno. Solamente. Listo. Ahora me dice, ojo, tengo suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta. O sea, esta columna por esta. Este por este me va a dar un valor. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula del siguiente dato. Ojo, moda es este que está aquí. Moda. Entonces, me quedo con la fórmula de la moda. Y la pego en Word para tenerla clarita. Y asimismo, voy a trabajar la fórmula de la mediana. Esta que está acá. Y me la llevo a Word. Y ya tengo mis tres fórmulas. Listo. Ahora aquí ya sí tenemos las tres fórmulas, ¿verdad? Ahora, para sacar el primer dato, yo necesito hacer unas multiplicaciones. Necesito multiplicar esto por esto, ¿verdad? Y crear una nueva casilla que va a ser que la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿dónde yo tengo eso? Ya eso yo lo tengo en Paint. Aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear una columna nueva que me va a hacer ¿cuáles valores? Ahora, 325 por 5, ¿cuánto me da? ¿Cómo, profe? 325 por 5, ¿cuánto me da? 1625. 1625. Yo anoto aquí 1625. 375 por 7. 2625. 2625. 425 por 10. 4200. 4250. 475 por 16. 7600. Cerrado. Sí. 525 por 18. 9450. 575 por 24. 13800. 625 por 16. 625 por 16, ¿cuánto les da? 10.000. Cerradito. Sí, profe. 675 por 10 me da 6.750. 725 por 8. 5.800. 5.800. 800. 775 por 4. 3100. 3.100. 824 por 2. 1648. 1648. Y ahora, la sumatoria de todos estos números, ¿cuánto les da? Al sumar todos estos números, ¿cuánto tenemos?
A mí me dio 66.648. ¿Cuánto les dio a ustedes? $66,648. Bueno, listo. Ese valor es el que nos da 66.648. Ahora, me dicen que la moda es igual a ¿qué? A ese valor entre el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? ¿Cuánto es el total de datos? 120. 120. ¿Cuánto me da eso? $66.648 entre 120. 551.4. 555,4. Esa es mi moda, ¿verdad? Ahora yo voy a hallar la moda. No, profe, esa es la mediana, ¿no? La media. La media. Ahora voy a hallar la moda. Entonces, para hallar la moda, yo tengo que identificar que aquí me dicen límite inferior más f sub i. Entonces yo tengo que hallar la moda. La moda va a estar en ¿cuál? En el intervalo que más se repite. ¿Cuál es el intervalo que más se repite en mi frecuencia absoluta? ¿Cuál es el intervalo? El 24. El 24. El 575. No, ojo, el 24. Este que está aquí en la frecuencia absoluta es la que más se repite. Entonces ahora yo debo trabajar con ese intervalo. Con este intervalo que está aquí. Lo voy a señalar. Vamos a ponerle un contorno rojo. Ahora, este es el que más se repite. Ahora yo voy a, ojo, debo de tener en cuenta, ¿a qué va a ser igual la moda? Voy a reemplazar. Moda va a ser igual entonces tenemos límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 550. 550. Más viene una fracción, ¿verdad? Ahora, f sub i. ¿Cuál es f sub i minúscula? 24, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí una fracción. 24. Pero me dice 24 menos f sub i menos 1. Ojo, no es 24 menos 1, 23, sino el valor que le dio anterior. ¿Sería cuál? Ya tenemos que f sub i es 24, entonces f sub i menos 1 es igual a ¿qué? A 18. 18. Listo, hasta ahí estamos claros. Ahora aquí abajo tenemos este valor que está aquí es f sub i, entonces sería 24 menos f sub i menos 1. ¿Cuánto es? 18. 18. Cierro el paréntesis. Más f sub i, que sería ¿cuál? 24 menos, ¿cuánto que está aquí? F sub i más 1, ¿cuánto sería? 16.
Y ahora aquí me está diciendo que multiplico por la AI. ¿Qué es AI? Es nuestra amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? Vamos, muchachos, la amplitud ya nosotros la sacamos. Fue 50. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a resolver? Mis paréntesis. Me queda el mismo 550 más esto que está aquí, pero yo lo voy a resolver. Aquí arriba, ¿cuánto me queda? 24 menos 18. ¿Cuánto me da 24 menos 18? 6. 6. Ese mismo da aquí, 24 menos 18, 6. Y aquí, 24 menos 16, 8. 8. Y ahora 6 más 8, 14. ¿Y cuánto me da 6 entre 14? 0,42. 0,42 por 50. Entonces, ¿qué hago primero? La multiplicación. Ojo, primero hago la multiplicación, no puedo sumar, tengo que multiplicar primero. 0,42 más 50 por 50, perdón, me da 21. 21. Y 21 más 550, 571. 571. Esta es mi media, ya tengo la media, moda, me falta la mediana. Para la mediana, ¿qué voy a hacer? Para la mediana, ¿qué voy a hacer? Necesito calcular la posición. Si tengo 120 datos, ¿cuál va a ser la posición de la mediana? 120 entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto me da 120 entre 2? 60. 60. Entonces, ojo, aquí voy a explicarles algo. Yo siempre voy a dividir 120 entre 2, pero como estos son datos agrupados, yo aquí voy a buscar es en la frecuencia absoluta acumulada, ¿dónde está ese dato? 60. Coincidencialmente, miren, 5, 12, 22, 38, 56, 60 lo incluye este. En este caso dio el mismo. En otro ejercicio, da más abajo o da más arriba o da más abajo. En este caso coincidió que es el mismo. Entonces voy a trabajar con el mismo intervalo. Ahora reemplazo la fórmula. Esta que está acá. Me dice, la mediana va a ser igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 550. Más una fracción. En la fracción que me queda, ¿qué me dice? N sobre 2. ¿Cuánto es N sobre 2? N es la muestra, ya la hicimos. ¿Cuánto es N sobre 2? 120 entre 2 me dio 60. Menos F sub I menos 1, o sea, un intervalo antes, pero la F mayúscula, la acumulada, ¿cuánto es? 56. 56. Y abajo me queda la F sub I del intervalo que estamos trabajando. ¿Cuál es? F minúscula sub I, 24. 24. Y lo que me dé por la amplitud, que la amplitud fue de 50. Ahora voy a reemplazar. ¿Cuánto me da?
60 menos 56. 4. 4. 4. Y 4 entre 24. 0,16. 166. 0.16. 6, póngale. Por 50. Ahora voy a multiplicar 0.166 por 50. ¿Cuánto me da eso? 8.3. 0.166 por 50. Y 8.3 más 550. 558.3. Y esta es mi mediana. Preguntas hasta aquí con respecto a las medidas de tendencia central, muchachos.